Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido al estudio de la Biblia. Hoy nos corresponde el capítulo 6 del libro de Génesis. En este capítulo encontramos una triste realidad. Cómo el mundo está inmerso en contaminación, en pecado, en inmundicia. Cómo se ha rebelado contra Dios. Tantas cosas que Dios ha hecho por el ser humano. Y el ser humano cada día se aleja más y más de Él. No quiere escuchar los mensajes. No quiere escuchar el llamado que Dios le hace en cada momento. Y eso pasó con los antediluvianos. Se habían alejado a tal punto que Dios tuvo que actuar porque estaban muy rebeldes. Dice la palabra del Señor, versículo 1, Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre ellas todas. Y aquí cometieron un error grave. ¿Sabes? Mira, el consejo de Dios es que nosotros, los hijos de Dios, los que estamos siguiendo sus pisadas, los cristianos, no deben involucrarse en matrimonios, no deben casarse con los incrédulos, porque esto hará que su fe pueda perderse. Y esto es un consejo que Dios da en su palabra. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Y si Dios lo dice, entonces debemos prestarle atención. Mira lo que dice la sierva del Señor, Elena de White. Si el ser humano hubiera cooperado con Dios, no hubiera habido adoradores a la manera de Caín. Si hubiera seguido el ejemplo de obediencia de Abel, la humanidad habría podido cumplir la voluntad de Dios. Podrían haber obedecido su ley y al obedecer habrían encontrado la salvación. Dios y el universo celestial los habrían ayudado a retener la semejanza divina. Se habría preservado la longevidad y Dios se habría deleitado en la obra de sus manos. Pero resulta que no quisieron obedecer. Vieron las hijas de los hombres más hermosas y entonces las esposas eran elegidas no a base de sus virtudes, sino por su belleza. Y esto trajo como resultado que la impiedad y la maldad aumentaron entre los descendientes de Sem o los setitas. Por eso la maldad aumentó, porque los hombres empezaron a pervertirse y a irse en contra de lo que Dios les había aconsejado. Es importante que tú y yo, querido hermano, prestemos atención a los mensajes que Dios nos ha dado. A veces somos rebeldes, a veces no queremos escuchar, estamos cometiendo un error y Dios nos habla por medio de un predicador, Dios nos aconseja por medio del pastor, tal vez por medio del evangelista, y escuchamos el mensaje de Dios y sabemos qué es lo que debemos hacer, pero aún así no queremos obedecer. Y entonces la maldad aumenta y Dios tiene que actuar en nuestra vida. Es obvio, Él tiene que atacar, porque recuerda muy bien, Dios te ama a ti, Dios ama al pecador. Pero Él aborrece el pecado y tiene que eliminar el pecado de la tierra. Y para poder eliminar el pecado también tiene que eliminar a todo aquel que esté contaminado por el pecado. Por tal motivo, si tú estás contaminado por el pecado, vas a ser destruido. No porque Dios te quiera destruir, sino porque tú no quieres soltar el pecado. Por eso el consejo de Dios es que te apartes del mal y busques a Dios totalmente. Entonces mira lo que dice el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí no está hablando Dios de que la edad de los hombres de allí en adelante sería de 120 años. No, aquí se está diciendo al tiempo de gracia que Dios le dio a los antediluvianos. De allí en adelante, a los 120 años, la tierra sería destruida. De esto se pegan algunos hoy en día para decir que a la tierra le quedan 120 años, pero no podemos hacer esa aplicación, porque aquí está hablando para los antediluvianos. Fue el tiempo de gracia que Dios les dio a ellos. Mira lo que dice la sierva del Señor Elena de White. Dios le concedió 120 años de tiempo de gracia y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si se hubieran arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. Durante 120 años, sigue diciendo Mensajes Selectos, Noé proclamó el mensaje de amonestación al mundo antediluviano, pero solo unos pocos se arrepintieron. Algunos de los carpinteros que empleó para la construcción del arca creyeron en el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Otros de los conversos de Noé apostataron.
Los que creyeron cuando Noé comenzó a construir el arca, dice, perdieron su fe al asociarse con incrédulos que les despertaron todas las viejas pasiones de diversiones y pompa. ¡Qué tremendo! Mira, 120 años de gracia, 120 años predicando Noé acerca de la destrucción que iba a llegar sobre la tierra. Algunos creyeron, y como dice la sierva del Señor, murieron antes que llegara este evento. Sin embargo, otros creyeron, pero por relacionarse, por asociarse con los incrédulos, por estar tan mezclados con las cosas de este mundo, perdieron la fe, perdieron la esperanza y apostataron de la verdad. Y eso está pasando hoy en día, querido hermano. Muchos que han creído en el Señor, muchos incluso han predicado, han sido líderes de la iglesia, han sido incluso pastores, pero al relacionarse con los incrédulos, al empezar a tener mucho contacto con el pecado, se han desviado, han apostatado y hoy en día están fuera, perdidos en el mundo. Y es terrible saber que esas personas que un día estuvieron caminando en la fila de Dios, que un día estuvieron predicando en la fila de Dios, en algún momento van a ser destruidas por haber apostatado y haberse apartado de la verdad. Por eso el consejo para ti, querido hermano, hoy es: busca al Señor de todo corazón, no te sueltes de la mano de Dios. No te involucres, no te mezcles con los que están lejos del Señor, no te mezcles con los paganos, porque esto te va a traer la ruina, te va a traer la perdición. Patriarcas y Profetas dice: el que busca su placer entre los que no temen a Dios, dice, se está involucrando en terreno peligroso y está provocando las tentaciones de Satanás. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos mezclamos, cuando nosotros tenemos contacto mucho con esas personas. Ahora, no quiere decir que vamos a alejarlas, porque entonces ¿cómo le vamos a predicar? Cuando tú te relacionas con un incrédulo, solamente lo vas a hacer para predicarle la palabra de Dios, no para mezclarte con lo que ellos hacen. No para hacer y llevar las mismas obras que ellos tienen, no, sino para rescatarlos de las tinieblas a la luz admirable. Lamentablemente los antediluvianos perdieron ese objetivo y por eso se desviaron y por eso despertaron todas las viejas pasiones de diversión y pompa. El pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios usándolos para complacer sus deseos egoístas. La complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los antediluvianos eran esclavos de Satanás, guiados y controlados por él. Lamentable situación. Los antediluvianos eran esclavos de Satanás. Romanos capítulo 6 dice que nosotros estábamos esclavos de Satanás, pero Cristo Jesús nos libertó. Sin embargo, muchos que han sido libertados por Cristo Jesús todavía siguen esclavos de Satanás, todavía siguen en esas mismas complacencias. Y por eso dice la Biblia en el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió? Porque el versículo 5 mira la condición del hombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Todo lo que maquinaban, todo lo que hacían era para el pecado, era para pervertirse. Los dones, las habilidades que Dios les había entregado, la inteligencia que Dios les había dado, la estaban utilizando para el pecado. Y esto le dolió al Señor. Ahora, este arrepentimiento de Dios no indica que Él se haya equivocado, porque el arrepentimiento de Dios no es el mismo de nosotros. Nosotros nos arrepentimos porque nos hemos equivocado. Pero número 23 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, número dice que Dios no se equivoca. Así que el arrepentimiento de Dios no puede decir que Él se haya equivocado. Simplemente el arrepentimiento que aquí dice Génesis 6:6 es el dolor que Dios siente en su corazón al ver la condición del ser humano. Cómo se ha pervertido, cómo ha utilizado los dones que Él le ha dado para pervertirse. Mira, los antediluvianos tenían mucha sabiduría. Patriarcas y Profetas dice: por regla general, los antediluvianos estaban dotados de gran vigor físico y mental. Esos individuos, renombrados por su sabiduría y habilidad, persistentemente consagraban sus facultades intelectuales y físicas a la complacencia de su propio orgullo y pasiones y a la opresión de sus prójimos. Tremendo. Todo lo que Dios les dio, toda la sabiduría, toda la capacidad, la utilizaron para pervertirse y para complacer sus propias pasiones.
por eso fueron destruidas. Hay jóvenes hoy en día que se mezclan con los corruptos, con los paganos, porque quieren darle rienda suelta a sus apetitos. Eso es lamentable ver cómo los dones, cómo las habilidades, cómo las capacidades que Dios les ha entregado a los jóvenes, hoy en día la están desperdiciando en la complacencia de sus pasiones, de sus apetitos. Es lamentable y eso le hace un daño a la iglesia, ¿sabes? Le hace un daño a la iglesia, a la juventud, cómo se aparta, cómo se desvía. Y cómo están caminando y son presos de Satanás, arrastrados y llevados hacia la complacencia de sus pasiones y sus apetitos. Y están haciendo muchas cosas escondidas, participan en la iglesia normal como si no pasara nada, pero tienen cosas ocultas en la complacencia de sus pasiones. Y no solamente pasa con los jóvenes, también los adultos. A veces utilizamos eso para complacer nuestras pasiones, nuestros apetitos, y llevamos una vida doble en algún sentido. Y esto es terrible, ¿sabes? Porque esto le duele a Jesús, esto le duele a Dios, y esto destruye la iglesia. Esto hace que la iglesia esté golpeada y tenga un peso y no le permita avanzar. Por eso es necesario que Dios actúe y vendrá un juicio sobre esta tierra para destruir el pecado por completo. Eso pasó con los antediluvianos, estaban pervertidos, estaban alejados, pero Dios entonces les envió un mensaje por medio de Noé, y Noé predicó. Dice, Noé era varón justo, dice el versículo 9, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y entonces él empezó a predicar con poder todos los mensajes. Y Elena de White dice que cada martillazo, cada golpe en la construcción del arca era un mensaje para los antediluvianos, que el diluvio iba a llegar, que el juicio de Dios iba a llegar, pero no quisieron arrepentirse. Por eso, querido hermano, antes que lleguen los juicios de Dios, antes que venga el castigo, llegará una advertencia, y la advertencia hoy se está dando: aléjate de todo pecado. Si tienes un pecado oculto allí contigo, sácalo de tu vida, aléjate completamente de él y busca al Señor de todo corazón, porque pronto vendrán los juicios sobre esta tierra, y si tú no te apartas de esos pecados, entonces vendrá la destrucción sobre tu vida. Busca al Señor Jesús, Él te quiere salvar, Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere darte paz, Él quiere darte poder, y Él quiere darte la capacidad de levantarte y romper las cadenas que te atan a esta tierra. Pero tú debes tomar la decisión de levantarte. Cristo no puede hacer algo por ti que tú mismo tienes que hacer. La decisión es tuya. Tienes que decidirte hoy consagrarte al Señor y buscarlo a Él de todo corazón. Mira que Él te lo está diciendo una y otra vez, así como se lo decía a los antediluvianos. Hoy el Señor te está hablando a ti por medio de una y otra persona, a través de su palabra, la naturaleza, tantas cosas, tantas formas de Dios hablarte hoy. Por favor, escúchalo. Atiende el consejo de Dios, busca al Señor y deja que Él controle tu vida. Este es el mensaje de Génesis capítulo 6. Así que hoy conságrate a Dios, aléjate del pecado y la complacencia de tus apetitos y pasiones y busca completamente al Señor. Conságrate a Él todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo y tendrás victorias en tu vida. Que el Señor te bendiga. Feliz día.